Imagínate que los deseos de tu madre al traerte al mundo no tengan nada que ver ni con el amor ni con el formar una familia, y que tenga que ver todo con el control absoluto. Imagínate descubrir que para tu mamá tú eres un proyecto, un diseño. Eso fue exactamente lo que le pasó a nuestra protagonista del día de hoy. Su madre la planeó milimétricamente para ser el espécimen humano perfecto. Fue una de las mentes más brillantes de su época y la líder absoluta de la emancipación femenina. Aquí no había espacio para el error, ni para una infancia normal y mucho menos para juegos. Todo en su vida, lo que comía, las horas que dormía y lo que leía, estaba fríamente calculado dentro de un laboratorio casero de extrema educación. Y lo más impresionante de este caso es que a nivel intelectual, el experimento funcionó de forma brillante. A los 18 años esta chica ya era abogada, hablaba más de 4 idiomas y escribía tratados sobre la libertad sexual que paralizaban a todo un país. El mundo entero la veía como la mujer del futuro, pero es aquí donde su historia se pone turbia. Porque ¿qué pasa cuando el experimento sale bien, pero esa persona que diseñaste milimétricamente empieza a tener voz propia? ¿Qué pasa cuando esa criatura que creaste para ser libre decide que quiere ser libre, pero libre de ti? Hoy nos vamos a sentar a platicar sobre una historia donde la maternidad se convirtió en tiranía y el amor en posesión absoluta. Hoy vamos a conocer la vida de Hildegard Rodríguez, más conocida como la Virgen Roja. Pero si es la primera vez que pasas por aquí, me presento, yo soy Estefanía Parrales. Este es nuestro espacio para sentarnos a platicar, a cuestionar y analizar un poco del mundo donde nos tocó vivir. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada. Y recuerda que también me puedes encontrar en todas mis redes sociales como @dimeparrales. Para poder entender este caso, tenemos que ir paso a paso. Porque la única forma de dimensionar lo que le pasó a Hildegard es entendiendo de dónde venía. Vamos a empezar por el principio de todo. Hablemos de Aurora, la madre y la mente maestra detrás de todo esto. La historia de Hildegard no se puede contar sin su madre, Aurora Rodríguez Caballeira. Porque Aurora y Hildegard están unidas casi de forma celular. Aurora nace en 1879 en un lugar llamado El Ferrol, en Galicia. Desde chiquita no era una niña común, porque su padre era un procurador jurídico, lo que significa que su casa siempre estaba llena de notarios, de abogados, de médicos, escritores o políticos debatiendo siempre en la sala. Fue una niña que nació en un privilegio económico muy importante y para bien o para mal nadie le prestaba suficiente atención porque solo era una niña. Pero Aurora no era una niña a la que le gustaba mucho jugar. Aurora analizaba, absorbía cada uno de los debates que se estaba llevando dentro de su casa. Y mientras muchas niñas de su edad se dedicaban a jugar, Aurora también se encerraba en la biblioteca de su papá para leer todos los libros que estuvieran ahí. Leía desde filosofía, política, hasta los primeros libros de sexología. Y claro, al volverse una mujer, se volvió una mujer brillante, inteligente e independiente. Y volteaba a ver a la sociedad de su época y sentía un desprecio absoluto por el papel que la mujer tenía en la sociedad. A ella no solo le parecía injusto este papel de sumisión absoluto, también le parecía ilógico. Hay una anécdota oficial que nos cuentan de que a Aurora le regalaron una muñeca de trapo cuando era niña, aunque ella lo que había pedido era con todas sus fuerzas que le regalaran una muñeca de carne y hueso. Y conforme creció, ideó un plan para solucionar 2 cosas. 1, tener a su muñeca de carne y hueso. Y 2, solucionar las injusticias del mundo. Pero ¿cómo iba a solucionar las injusticias del mundo? Claro, con su muñeca de carne y hueso. Ella iba a crear a la mujer perfecta, una especie de mesías femenina, la mujer redentora del futuro. Y ella iba a tener que engendrar a esta mujer perfecta. Iba a tener una hija no para criarla, sino para moldear su cerebro desde el segundo 1. Pero ¿cómo sacó una mujer de esa época la idea de que puede diseñar al ser humano ideal? Y aquí es donde entra una palabra clave que seguro les suena, pero hay que entender su contexto: la eugenesia. La eugenesia, que significa buen origen, es una corriente de pensamiento que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos a nivel social mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos humanos. Inspirada en las teorías de Darwin sobre la evolución,
La eugenesia es esta corriente que decía que los humanos teníamos el deber científico de mejorar la raza. Consistía en seleccionar a las personas con los mejores rasgos, los más fuertes, los más sanos o en este caso los más inteligentes, y manipular la reproducción para que estos rasgos perduren. Yo sé que cuando escuchamos la palabra eugenesia, nuestra mente viaja directamente a los ideales de Adolfo Hitler y las atrocidades que los nazis generaron, donde esterilizaron y asesinaron a miles de personas con discapacidades o con problemas de salud mental buscando la pureza absoluta. Pero ojo, aquí viene un giro, porque Aurora no era nazi para nada. Ella era una mujer de izquierda radical, socialista y progresista. Y es que en los años 20 y 30 existía algo llamado la eugenesia de izquierda. Ellos creían que la ciencia y la biología combinadas podían liberar al ser humano de la opresión, crear una sociedad más justa a través de hijos más sanos y más inteligentes. Y el problema, bajo mi opinión, es que no importa de dónde viene tu ideología, si de la extrema derecha o de la extrema izquierda. En el momento en el que decides tratar la vida humana como un producto de laboratorio y convertir esa vida en ingeniería social, ya estás construyendo una prisión. Aurora no estaba buscando darle una hija al mundo. Ella estaba buscando una página en blanco donde escribir su propio guión de control absoluto. Y aquí es donde la mentalidad de Aurora se pone verdaderamente extrema. Ya tenía el plan de crear a la mujer redentora, pero claramente por pura biología de la época necesitaba claramente a otra persona con quien concebirla. Para la cabeza de Aurora la palabra padre no existía, le parecía un concepto bastante arcaico. En los documentos del sumario judicial queda registrado que ella se refería a sí misma como receptáculo de espermatozoide y al hombre que buscaba lo llamaba su colaborador fisiológico. Así de frío, así de clínico. Para poder encontrar al hombre ideal, Aurora tenía ciertos requisitos que eran bastante claros. Tenía que ser un hombre culto, inteligente, con gran facilidad de palabra, pero por encima de todo, alguien que por su estatus jamás en la vida pudiera reclamar la paternidad ni meterse en la crianza de su hija. ¿Y quién cumplía ese perfil a la perfección? Un sacerdote. Específicamente eligió a Alberto Payas, un cura originario de Lleida. Y como en ese entonces no existía la inseminación artificial, algo que Aurora declaró que hubiera preferido 1000 veces, se tuvo que ir por el método tradicional, pero lo hizo como si fuera un experimento de laboratorio. El sumario oficial detalla que ella programó 3 encuentros sexuales, espaciados milimétricamente con intervalos de 3 días entre cada uno. En cuanto dio positivo el embarazo, Aurora le dio las gracias y cortó toda comunicación. Y se enfocó en la siguiente fase, en ser la incubadora humana perfecta. Y es que la forma en la que Aurora llevó su embarazo también parece sacado de película de ciencia ficción. Es que en realidad, si esto no fuera una historia real, y alguien más lo hubiera escrito, si hubieras pensado, el escritor se pasó un poquito de lanza. Pero no, todo esto está documentado y fue más que real, lo cual también me provoca un poco más de miedo. Ella estaba más que convencida que todo lo que hiciera podía alterar los genes de la bebé. Así que impulsó una señora disciplina durante esos 9 meses. Hacía gimnasia obligatoria diaria. Llevaba una dieta estricta, súper adelantada a su época. Se bañaba con agua caliente exactamente cada 12 horas. Pero lo más loco es que ponía un despertador que sonaba cada hora en la noche para poder despertarse y cambiar de posición en la cama, según ella, para no incomodar o aplastar el desarrollo del bebé. Imagínate despertarte cada hora durante 9 meses para cambiar de posición. Yo me volvería loca. También se aisló completamente de las noticias negativas para no darle a la bebé malas vibras. Y solo se rodeaba de cosas que para ella fueran armónicas o tranquilizadoras. Y dio a luz el 9 de diciembre de 1914 a una niña. Aurora estaba tan subida en su tabique de soberbia intelectual cuando le cuestionaban cómo ella estaba tan segura
de que ese bebé iba a ser una mujer, ella contestaba que es algo que yo puedo controlar y ustedes no pueden entender. Pero ¿de dónde le salió a Aurora esta obsesión tan retorcida por controlar a un ser humano? Para entenderlo tenemos que hablar de un personaje clave que casi nadie recuerda. Su sobrino, Pepito Arriola. Años atrás, la hermana de Aurora tuvo a este niño como una madre soltera. Y para la época, ella tenía que huir de los chismes del pueblo. Así que básicamente dejó al niño a cargo de Aurora. Para ella, Pepito fue su primer muñeco de carne y hueso. Básicamente su zona de ensayo. Lo aisló por completo, no lo dejaba interactuar con otros niños y lo sometió a una educación musical e intelectual sumamente intensa. Él resultó tener un talento brutal y se convirtió en un niño prodigio del piano. Tanto que la monarquía lo llamaba el Mozart español. El problema vino cuando la madre de Pepito vio el éxito y el dinero que este niño generaba. Regresó y se lo arrebató a Aurora para llevárselo a Madrid. Esta separación destrozó a Aurora, pero sobre todo destrozó su ego. Y para colmo, cuando Pepito creció lejos de ella, básicamente su carrera se estancó y terminó siendo un músico bastante promedio. Pero Aurora, ¿qué pensó? Se convenció de que entonces el genio no era el niño, era ella, porque en cuanto dejó su control, el experimento se marchitó. Y de esa frustración nació el destino de Hildegard. De la idea fija de Aurora de decir, voy a tener un proyecto propio, una hija que sea completamente mía, y me voy a asegurar de que nadie, absolutamente nadie, me la pueda quitar. Y aquí es donde yo veo el foco rojo más grande. El nacimiento de Hildegard no fue un acto de dar vida, fue un acto de revancha. Nació para sanar la frustración de una mujer a la que le quitaron su primer juguete. Y se aseguró de construirle a su hija una jaula de oro tan perfecta. La única forma que iba a tener esa niña para poder salir de esa jaula iba a ser de la forma más trágica posible. Hildegard, Leocardia, Georgina Hermenegilda María del Pilar Rodríguez Carballeira nació el 9 de diciembre de 1914. Aurora la registró con el nombre más largo que conozco, pero vamos a quedarnos con el primero, que en alemán significa el jardín de la sabiduría, básicamente la base del experimento de Aurora. Desde el día número 1, esa niña nunca fue vista como un ser humano, fue vista como un lienzo en blanco para las contradicciones de su madre. Las ideas de Aurora eran sumamente retorcidas y contradictorias. Tenía un discurso que hoy podríamos considerar como feminista, porque sus ideales eran de mujeres que no fueran sumisas, de mujeres fuertes, mujeres que pudieran liderar un cambio social, mujeres que leyeran, que conocieran. Pero por el otro lado, Aurora llegó a plasmar su terrible desprecio hacia las personas de su propio género. Decía textualmente que las mujeres carecíamos de alma y que teníamos una psique rudimentaria. Pero entonces, ¿por qué quería una hija mujer? Porque sabía perfectamente que necesitaba el cuerpo que tuviera la capacidad de parir y de diseñar a la nueva sociedad. Hildegard nació siendo una herramienta ideológica. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso y a la vez lo más triste. El régimen educativo a la que Aurora sometió a la niña funcionó de forma irreal. Obviamente Aurora no quería un sistema educativo tradicional, porque eso iba a corromper a su proyecto. Educó en su casa bajo un control absoluto. Hildegard aprendió a leer antes de cumplir 2 años. O sea, antes de poder caminar correctamente, ella ya leía. A los 3 años ya hablaba con perfecta fluidez. A los 4 escribía a máquina y según los registros de su madre, lo hacía sin un solo error de ortografía. A los 10 años ya dominaba 5 idiomas: español, inglés, francés, alemán y latín. Entró a la universidad a los 14 y a los 18 ya se había titulado de abogada, convirtiéndose en la abogada más joven de la historia de España. Y por si fuera poco, de inmediato se inscribió en otras 2 carreras de forma simultánea: filosofía y letras, y también medicina. O sea, esto se ha preguntado muchísimas veces. O sea, ¿esta genialidad fue producto de la eugenesia y de la genética de Aurora?
¿O en realidad fue resultado del aislamiento y de la estimulación tan severa que básicamente el cerebro de la niña generó esto? ¿Hildegard nació así de inteligente o la volvieron así de inteligente? Yo me inclino por la opción número 2. O sea, porque realmente no tenía permitido jugar, no tenía permitido conocer a otros niños. Estaba constantemente en un mundo para adultos, con libros y con metas intelectuales. No dudo de que haya nacido extremadamente inteligente, pero yo sí creo que Aurora la moldeó completamente, con métodos que en realidad me parecen extremadamente violentos. Pero de alguna manera el experimento se le empezó a salir un poco de las manos cuando el mundo descubrió a Hildegard. A principios de los años 30, los periódicos no hablaban de otra cosa. Hildegard se convirtió en una figura política de primer nivel. Ella llegó a ser vicepresidenta de las Juventudes Socialistas y ella se codeaba con las grandes mentes de la época. Pero lo más impresionante fue su producción intelectual. Antes de los 19, ella ya había publicado más de 15 libros y más de 100 artículos. O sea, imagínate, ella escribió en un par de años lo que a un académico promedio le toma toda su vida. Pero Hildegard no escribía sobre cualquier cosa. Escribía sobre educación sexual, sobre anticonceptivos, el derecho al aborto, el divorcio, la no monogamia y la abolición de la prostitución. O sea, imagínate el escándalo. Una jovencita de 17 años dándole cátedra a una España conservadora de los años 30. O sea, ¡qué chulada! O sea, te lo juro, me enloquece la idea de poder ver la cara de las personas conservadoras de los años 30, escuchándola hablar sobre placer sexual, sobre maternidad consciente, sobre educación sexual. E incluso, un poco irónico, ella escribió artículos exigiendo que en los juicios criminales se implementaran de forma obligatoria exámenes psiquiátricos, una completa premonición de lo que vendría después. Hildegard era una fuerza de la naturaleza, era una mujer que estaba usando su voz para emancipar a miles de jóvenes en su país. Mientras en la calle ella daba discursos masivos y era un faro de libertad, en su casa la historia era totalmente diferente. Su madre vigilaba cada uno de sus suspiros. La estatua ya caminaba sola y en espacios públicos. Y el conflicto estalló cuando Hildegard intentó dar el primer paso lejos de su creadora. Si alguna vez has escuchado hablar de este caso, probablemente te sonará el apodo que le puso la prensa en los años 30 a Hildegard, la Virgen Roja. El término roja viene evidentemente porque Hildegard era socialista y republicana. La palabra virgen viene del hecho casi irónico que a pesar de que Hildegard era una mujer que explicaba esta revolución y libertad sexual, nunca lo pudo llevar a práctica. Aquí voy a dar una opinión personal, porque la verdad es que sí me parece indignante cómo la historia insiste en reducir a las mujeres a su vida personal. Y en este caso, a su falta de ella. Pero de alguna forma el apodo nos sirve para entender la paradoja que era su vida. Era un faro de libertad para miles de jóvenes y por otro lado, en su vida personal estaba completamente aislada. Porque realmente si vemos los periódicos de esa época, Hildegard aparecía en todos lados, con todas las conferencias y con todos los debates que daba. Pero si miras con atención la foto de sus eventos, siempre en primera fila o justo detrás de ella, estaba Aurora. Era una sombra que jamás se le despegaba. Y esto no es una exageración de la prensa. En el informe psiquiátrico esto quedó estipulado. Uno de los psiquiatras dijo textualmente: jamás dejó a su hija un solo momento sola. La acompañó a las clases, incluso a la universidad. Sostenía conversaciones con los profesores cerca de su hija. Y en suma, llegaba hasta el extremo de no separarse de ella, a quien no abandonaba ni cuando estaba obligada a realizar las más íntimas necesidades fisiológicas. O sea, Hildegard no podía ni siquiera ir al baño sola sin tener los ojos de su madre puestos en ella. Ella no tenía ni un solo segundo de privacidad, de silencio o de individualismo. Y si esto se analiza con la cabeza fría, es inevitable que en algún punto te preguntes: ¿los libros y los discursos de Hildegard hasta qué punto eran de ella?
¿Dónde terminaba la mente de Hildegard y empezaba el libreto de su madre? Porque piénsalo bien, una niña de 15 años defendiendo la eugenesia, o ciertos aspectos domésticos que casualmente coincidían con traumas de la biografía de Aurora. Y respecto a esto, se vuelve cada vez más difícil trazar una línea divisora entre Hildegard y Aurora. De hecho, hay un momento desgarrador rescatado del libro Mi querida hija Hildegard, el cual les voy a leer. En una entrevista, un periodista le pregunta directamente a la joven: ¿son sus ideas exclusivamente de usted? Hildegard busca defender un poco su dignidad y responde: sí, desde que recuerdo, mis ideas siempre fueron mías. Pero la tiranía de Aurora era tan grande que no se pudo aguantar. Interrumpió la entrevista completamente diciendo lo siguiente: no, son ideas que son continuación de las que me brotaban a mí. Hildegard es mi obra viva, preconcebida y concebida, y después ejecutada. Nuevamente, Aurora no veía a Hildegard como un humano, lo veía como una extensión de ella. Una extensión de su cerebro y de sus ideas. Y el conflicto de esta historia no nace porque Hildegard fuera una mala hija. Nace porque cometió el error de madurar, de empezar a tener criterio propio, fuera del libreto. Y por recordar que antes de ser la obra de alguien, era una mujer que tenía derecho a decidir. Llegamos a 1933 y Hildegard ya tiene 18 años. Y piensa en esto, a esa edad todas estamos intentando descubrir quiénes somos. Anhelamos independencia y también queremos tomar nuestras propias decisiones. Pero en esta dinámica tan asfixiante que tenían ellas, el pedir libertad era una declaración de guerra. Hildegard, cansada de ser el proyecto de su madre, la confrontó con una madurez impresionante. Y le dijo textualmente: quiero vivir mi vida libremente, sin imposiciones de nadie, pudiendo hacer en todo momento mi voluntad y no seguir esta pesada tarea que quisiste echar sobre mis hombros. Los hijos no son propiedad de los padres, ni los padres tienen sobre ellos derecho de su vida o muerte. Para Aurora, que su muñeca de carne y hueso hablara por sí misma y exigiera su libertad, fue el fin del mundo. Porque si la obra tenía imperfecciones, había que destruirla. En la mañana de 1933, Aurora entró al cuarto de Hildegard, donde ella dormía plácidamente. Se paró frente a la cama y le propinó 4 disparos. Dos en la cabeza, uno en el corazón y un último en sus genitales. Aurora, después del crimen, salió tranquilamente y caminó hacia el despacho de un abogado amigo suyo. Momentos después, la criada descubrió el cuerpo de Hildegard y sus gritos alertaron a los vecinos. Estos llamaron a la policía y detuvieron a Aurora, pero la frialdad de Aurora paralizó a todo un país. Confesó todo sin un solo rastro de culpa. En su mente no había cometido un asesinato, simplemente había destruido una obra de su propiedad que había salido defectuosa. El juicio fue un caos. Los abogados de Aurora intentaron demostrar que Aurora no estaba consciente de sus actos, ellos intentando evitar una condena severa. Pero ella misma arruinó la estrategia, insistiendo que ella no estaba loca, que había cumplido con una misión y que si volviera a nacer lo haría otra vez. Ella jamás mostró remordimiento. El tribunal concluyó que ella era plenamente consciente de sus facultades. La condenó a 26 años de prisión, condena que terminó cumpliendo en un psiquiátrico. Pero el caso no solo terminó en un drama familiar, eso se utilizó como arma política. En una España cada vez más polarizada, ciertos sectores conservadores utilizaron este hecho como un arma. Porque qué mejor que un asesinato para desacreditar ideas progresistas, presentándolo como consecuencias de políticas republicanas. Y así es como la muerte de Hildegard se utilizó para atacar justo las mismas luchas que ella defendía. Como ya lo dijimos, para los sectores más conservadores, esto fue la propaganda perfecta. Presentaron el crimen como las consecuencias de tener ideas progresistas. Por eso insistieron en demostrar que Aurora estaba cuerda. Sin embargo, las evaluaciones psiquiátricas apuntaban
a un trastorno mental grave, compatible con paranoia o esquizofrenia paranoide. Lo más revelador e indignante fue la respuesta del propio tribunal. Aurora tenía el cerebro desordenado por la lectura. En otras palabras, el caso se utilizó como advertencia para que las mujeres no estudiaran, no leyeran y mucho menos pensaran por sí mismas. Finalmente fue trasladada al psiquiátrico Cienpasuelos, donde pasó el resto de su vida. Y ahí desarrolló una obsesión por fabricar muñecas de trapo, muñecas que trataba como si fueran su propia hija. Murió en 1956, 22 años después de asesinar a Hildegard. Y su historia terminó simbolizando una doble tragedia. La joven a la que le arrebató su futuro su madre. Y un país que convirtió una tragedia así en un arma política. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Aurora la asesinó? Y en realidad no hay una sola respuesta. Creo que es más una combinación de factores. Cuando Hildegard empezó a independizarse, recibió una invitación para trabajar en Inglaterra. Aurora sintió que perdió el control y desarrolló un fuerte delirio paranoide. Creía que existía un complot para arrebatarle a su hija y llegó incluso a inventar que Hildegard le había pedido que la matara, algo que nadie creyó. También estaba el miedo al amor. Aurora sospechaba que Hildegard estaba enamorada del diputado socialista Abel Velilla. Como ella rechazaba el matrimonio y veía a los hombres como una amenaza para la autonomía de las mujeres, interpretó esa relación como la prueba de que su obra había fallado. Lo más contradictorio es que Aurora decía querer proteger la libertad de las mujeres y jamás permitió que su hija probara un poco de esa libertad. Cuando le preguntaron por qué la mató, ella dijo que su creación había salido defectuosa y tenía que destruirla. Para ella, Hildegard nunca fue una hija, fue una escultura de carne. Y esa es la mayor tragedia de esta historia. Hildegard dedicó su vida a defender la libertad de las mujeres, pero nunca pudo ejercer la suya. Pero si esta historia les dejó ganas de profundizar más, hay una película sobre este caso. Se llama La Virgen Roja y está disponible en Prime Video. Vale muchísimo la pena que la vean, porque así pueden ver de forma mucho más cercana la complejidad de la relación de Hildegard con Aurora. Al final del día, adentrarse a la historia de Hildegard y de Aurora es adentrarse a uno de los abismos más profundos de nuestra historia. Y también si solo nos quedamos con el morbo del crimen, con la narrativa de la madre monstruo o la loca del manicomio, nos estamos perdiendo del verdadero aprendizaje estructural de este caso. Nos demuestra cómo el fanatismo, incluso cuando se disfraza de las ideas más progresistas, emancipadoras y revolucionarias, se termina convirtiendo en la misma opresión. Aurora quería crear a la mujer del futuro, a la libertadora de su género. Pero lo hizo desde el control absoluto, desde la deshumanización. Y ahí radica la gran contradicción, porque no puedes intentar contribuir a la libertad utilizando las mismas cadenas del sometimiento. Hildegard no fue libre ni un solo día de su existencia, porque para su madre, ella no era un ser humano. Era un manifiesto con piernas y por el otro lado nos queda una desgarradora radiografía de su vida. Porque la España de los años 30 prefirió utilizar el cuerpo y la desgracia de una mujer tan brillante como una batalla política. El machismo de la fiscalía y de los jueces prefirió culpar a los libros y a la inteligencia de Aurora, en lugar de entender la profunda patología de delirios que sufría Aurora. Nos recuerda lo peligroso que siempre ha resultado para el sistema una mujer que lee, que piensa y que decide por sí misma. Hildegard se convirtió en una mártir, sí, pero no de la revolución que su madre planeaba, sino de la urgente necesidad de entender que nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros cuerpos no le pertenecen a nadie más que a nosotras mismas. Que el amor y la crianza jamás pueden ser sinónimos de posesión. Pero hasta aquí llegamos al final de este video ensayo y muchas gracias por regalarme unos minutos de tu día. Gracias por estar en nuestro espacio. Si estos videos te interesan o te resuenan, te invito a que interactúes con el video. Ya sabes que me puedes encontrar en todas mis redes sociales como @dimeparrales. Nos vemos en el próximo video, te mando un fuerte abrazo. Adiós.